Vale, pues, bueno, ante todo, de verdad, un honor y estar aquí un poco abrumado de un gusto charlar con vosotros y bueno, a ver, aquí estuve anotando algunas cosillas mientras ella hablaba de qué podía decir, porque no traía nada así preparado, ¿no? Me gusta un poco improvisar, ¿no? Y bueno, sobre mi trayectoria, bueno, lo ha dicho antes ella, ¿no? Bueno, yo empecé a escribir desde muy pequeñito, desde muy chiquitito, por supuesto previamente a leer. Lo que pasa es que luego, no es que lo dejara, pero lo dejé, digamos, más para el ámbito privado y focalicé más en el audiovisual, porque siempre he estado un poco como dividido desde mi infancia entre las letras y la imagen, ¿no? Entonces, bueno, en toda la parte de lo que sería mi infancia y adolescencia, pues me centré más en las letras, que he retomado ahora, y en todo lo que ha habido en mitad, pues me he centrado más en el audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, desde chiquitito pues leía muchísimo, escribía, participaba en concursos del colegio, del instituto, casi siempre era finalista o ganaba, publicaban mis relatos en fin, tanto en las revistas del propio instituto como en las revistas de allí del pueblo, de la ciudad donde yo vivía, incluso luego ya incluso en algún libro así de antología de gente incluso adulta importante y yo sin embargo era un chavalito y además lo que pasa es que luego ya una vez ya que entré digamos en la universidad pues lo dejé más para el ámbito privado y focalicé en el audiovisual, pero el audiovisual lleva una parte oculta que es escribir, porque si no escribes no hay nada en las imágenes, por lo tanto siempre he estado escribiendo y ahora hace relativamente pocos años pues he ido un poco entre comillas, cansándome más de la imagen de manera pues, automática, de manera en fin, no fijada y como que algo inconsciente, inmaterial, me iba moviendo más otra vez hacia las letras, digamos, puras, que no estén adornadas de imagen, bueno, relativamente, porque luego al final tienen que si ilustraciones, que si no sé qué, luego que si el book trailer, que si luego me puede también la parte audiovisual, ¿no? Que si hacer muñequitos en 3D de los personajes, en fin, pero bueno, ¿no? La base era lo literario, ¿no? Y aquí, por ejemplo, de lo que comentabas de lo de los proyectos, sí, yo la verdad es que antes de mientras estaba en el audiovisual, siempre tenía proyectos de novela, los empezaba y al final los acababa desechando. Pues porque la historia no era suficientemente potente, porque el otro día comentaba con no sé quién en internet, ¿no? ¿Recuerdas que empecé una novela en su día que, claro, se pasaba 3 capítulos el personaje que no hacía gran cosa más que su rutina y eso no era en fin, narrativo, ¿no? Entonces, pues lo acabé abandonando, varios proyectos así, otros que la historia es demasiado complicada y no se sabe muy bien a dónde apunta, otros que parece que empieza uno bien pero luego descarría, tal, y sin embargo este proyecto pues fue bastante potente y desde el principio pues, empezó como guión, luego pasó a novela, pero vamos, fueron 3 años de trabajo más que todo por eso, porque no empecé queriendo hacer una novela en este caso, a diferencia de otros casos, y sin embargo terminó siendo una novela, ¿no? Empezó como un guión de cine y claro, obviamente más por gusto, porque hacer una película así sin ser nadie conocido es casi imposible, así que al final pues lo convertí en novela y bueno, y eso. Y bueno, a ver, ¿qué puedo comentar? Bueno, sobre mi infancia, la verdad es que la lectura, más incluso que la escritura, la lectura fue un beneficio, hablando, ¿no? Comentaba de lo de los beneficios, fue un beneficio tremendo para mí, ¿no? La lectura te hace saber vivir, ¿no? Te da herramientas, te da en efecto libertad y es un arma realmente, ¿no? Porque, a ver, es verdad también que un exceso de conocimiento puede también ser negativo y que en la ignorancia está la felicidad, ¿no? Que por cierto es el tema tanto del Quijote como de Frankenstein, ¿no? Son 2 novelas que son un poco de que estaríamos más felices siendo ignorantes y de que un exceso de conocimiento puede llevar a la locura, puede llevar
a la insatisfacción, sí, pero yo creo que eso es llevado al extremo. Realmente, midiendo las cosas de manera templada, de manera, ¿no?, sensata, el conocimiento te da armas, te hace ver las cosas realmente de lo que están hechas, te hace ver la vida con perspectiva y bueno, sí, teóricamente la ignorancia está la felicidad, pero también está que nos puedan manipular las élites, que nos puedan manipular los políticos y eso, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, la lectura es un consuelo, es una compañía, es una persona a lo mejor tiene un problema concreto, ¿no?, sobre todo en la etapa de la adolescencia y no sabe qué hacer y justo abre una novela, un cuaderno de poesías y justo le da la clave de lo que necesita su alma en ese momento, del consuelo que necesita, ¿no?, de a dónde apuntar, ¿no?, en esa soledad de ese momento, etc., ¿no? Y son herramientas, aparte ¿no?, de la evasión, la fantasía, en fin, ¿no?, la vitalidad que da eso, ¿no? Y bueno, estoy así dando camballados entre las cosas que he escuchado. A ver, podríamos decir también que la lectura puede... que decía que la lectura también puede en ocasiones ser muy peligrosa, porque si remontamos a tragedias, a historias trágicas, digamos, el guardián en el centeno y demás cosas que siempre, no sabemos por qué, no la he leído, justo esa no la he leído, lleva al ser humano a interpretar de manera equivocada un libro. Incluso la Biblia está mal interpretada por personajes de este mundo que lo más que interpretar lo utilizan de manera equivocada. Entonces la lectura puede ser de mucha ayuda, puede ayudarte a evadir, puede ayudarte a sentirte tú el protagonista, pero también puede hundirte en el submundo si eres un poco débil o si estás atravesando situaciones un poco complicadas, puede hundirte totalmente. La lectura, los libros, como digo yo, son armas de doble filo. Te pueden salvar, pero también te pueden hundir completamente. Es decir, que uno tiene que saber seleccionar también qué libro leer, ¿verdad? Exactamente. En efecto, sí, yo creo que bueno, eso es un poco lo que comentaba del Quijote o de Frankenstein, pero yo creo que eso influye también, más que en sí que una obra en concreto sea peligrosa y debas seleccionar otra, depende del, ¿cómo te lo diría?, del mobiliario previo que tengas en el cerebro. Es decir, el caso, por ejemplo, del Quijote o de Frankenstein es que son personajes de ficción, pero son alegorías de cosas que ocurren en la realidad, ¿no? El problema es que no tenían un mobiliario previo de libros en su cabeza, es decir, no habían leído más que eso. Entonces, si a una persona, digamos, ignorante, le das solamente un libro o solamente un grupo de libros que son de un mismo género, esa persona le falta darle contexto a eso. Entonces, enloquece por ese algo. Es decir, claro, el caso de, ¿no?, Frankenstein, por ejemplo, claro, es la gracia de que era ¿no?, el monstruo era analfabeto, ¿no? Entonces encuentra 3 libros y solo encuentra esos 3. Entonces le encanta tanto la lectura, pero no ha leído más. Al no leer más, pues claro, si lee el Werther de Goethe, y el Werther de Goethe es una apología del suicidio, pues ¿qué le pasa? Pues claro, algo muy malo. Ahora, ¿es malo el Werther de Goethe? A pesar de que en su día fue un libro muy polémico y causó una ola de suicidios, ¿no? Igual que pasó, por ejemplo, con La Naranja Mecánica, que causó una ola de asesinatos. ¿Pero son libros en sí perjudiciales? No, lo que pasa es que caen en manos de el monstruo de Frankenstein, que puede simbolizar pues, un adolescente que no ha leído más cosas. Pero si tú has leído muchas cosas, no son libros peligrosos, si sabes ponerlos en contexto y decir, mira, está contando lo que es un suicida. Ahora, si no has leído nada, puedes romantizar el suicidio y dejarte llevar por eso. Es un poco lo que va Frankenstein y también el Quijote, claro. El Quijote pues solamente lee
Amadís de Gaula y unos cuantos libros más y piensa que hay que salir ahí a dar espadazos y que todo es eso, ¿no? Entonces, yo creo que si se lee mucho precisamente y muy variado y sabiéndole dar sus espacios, sabiendo salir a la calle, vivir la vida y compaginando, no hay libros peligrosos. Ahora, si te obsesionas, eso pasa como con las religiones, el que se vuelve fanático, pues claro, el fanatismo es malo, pero si haces convivir la religión con la vida normal, la religión puede ser algo muy bueno, ¿no? Y muy incluso positivo, ¿no? El problema en todo es el exceso, ¿no? El fanatismo, ¿no? El exceso. Bueno, igual que con el alcohol, tomarse una copa de vino es maravilloso, una botella diaria es malísimo, ¿no? Cosa que, por cierto, a muchos escritores les pasa. A mí me encanta leer biografías de escritores y la mayoría eran borrachos. Nosotros no, ¿eh? Pero sí. La mayoría incluso morían de eso. Cuando bebemos no escribimos. No, pero el caso, ¿no? Ian Fleming, por ejemplo, ¿no? El creador de James Bond 007, ¿no? Se murió con 50 y pico porque se tomaba una botella de vodka diaria. Entonces, bueno, y Edgar Allan Poe otro tanto y así bastantes, ¿no? Pero sí. Así que eso, no desbarro. Y bueno, no sé si queréis preguntarme algo para no desviarme demasiado. ¿Cuántos libros tiene en su producción? ¿Cuántos libros tiene producidos? No, yo lo que comentaba, yo escribía relatos, en fin, ¿no? Bastantes y demás. Luego, pues pasé a escribir de manera, pues eso, privada, escribir cosas, no ponerme a escribir una novela, sino un poco eso por practicar, seguir, ¿no? Seguir, digamos, manteniendo el ritmo mental y luego guiones y demás, prácticas, etcétera. Pero lo que es novelas es relativamente eso, hará unos 3 años o cosas así que me puse en serio a tomármelo profesionalmente y bueno, y es este el que tengo. Ahora estoy con otro par de ellos haciendo, pero es el que tengo publicado es este. La publicación es relativamente reciente, porque claro, he estado 3 años con él y bueno, luego lo previo habría que dar un salto en el tiempo a cuando tenía vuestra edad y escribía, bueno, en aquel entonces además que no había internet, digamos, había mucho de revistas literarias, de antologías, de no sé qué, había mucho movimiento en ese sentido, allá en mi tierra, y nada, y eso. ¿Usted hace guiones así para cines, por ejemplo, si se le solicita? ¿Hace guiones para cines, por ejemplo? Sí, bueno, yo he estudiado eso, he hecho sobre todo para cortometrajes, bueno, alguna vez algunas cosas de publicidad interna que me han encargado y tal, pero obviamente, como he dicho antes, no soy un nombre en la industria que pueda entregar un guión y me lo produzcan y tal, por eso lo acabé en este caso terminando como novela, digamos, ¿no? Sí que tengo, por supuesto, todo el conocimiento, la capacitación para escribir guiones y, por supuesto, cuando alguna vez ha salido algún proyecto pequeño o lo que se ha hecho, pero no soy, digamos, un integrante de la industria, ¿no? Digamos, ¿no? Pero, por cierto, escribir guiones es una cosa muy distinta a una novela. Tienen cada uno su estructura, su formato. Lo mismo que en la novela pasa mucho que alguien a lo mejor dice, uy, he escrito una novela y toma uno el libro y se lo encuentra lleno de faltas de ortografía o lo que sea. En el guión pasa algo parecido. Mucha gente ha escrito un guión y luego lo abres y dices, uy, pero no. Es que un guión es un reto también. Entonces yo por eso en este caso empecé escribiéndolo como guión y luego, por supuesto, lo terminé, está ahí, por si algún día sirviera para alguna productora, y luego lo volví a escribir, digamos, como novela. Y son dos mundos, ¿no? En el guión, pues por ejemplo, ¿no? En un guión de cine, esto es muy resumido porque, claro, obviamente un curso de guión sería estar como mínimo 1 año hablando de esto, pero resumiéndolo así en pocas palabras, ¿no? Un guión va todo en presente, todos los verbos en presente, están prohibidos las sensaciones, pensamientos, etc. En un guión todos son acciones o diálogos, no puedes decir nunca lo que piensa nadie,
todo en presente. Claro, los diálogos, por supuesto, irían como si fueran teatro, pero centrados y luego ocupando la página completa de izquierda a derecha la parte descriptiva, ¿no? Y que sea algo casi telegrama, ¿no? Que en un guión no... O sea, si tienes que describir un paisaje, no sé, pues dices... me podría haber traído para comparar cómo es una descripción de... Porque claro, a ver, así a bote pronto, un momentito, pero... comparar cómo sería... Mira, por ejemplo, no tengo aquí el guión, ¿eh? Pero esto, una descripción al azar, ¿no? Esto estoy haciendo el proceso inverso ahora mismo mentalmente, ¿no? Convertirlo a guión, ¿no? Esto en guión, este fragmento, mira, es una descripción de la fortaleza de los malos. Esto, pues en guión dirías solamente exterior, hangar, pirámide, noche. Los muros están viejos, cubiertos de verdina, el ambiente está oscuro y hay unos soldados entrenando. Más o menos eso es lo que dirías en un guión, ¿no? Y en una novela eso mismo dices: la verdina recubría sin control los altos muros del hangar de la pirámide, contra los que resonaba el entrechocar de aceros y escudos, incesante. La sensación de frío y el ambiente enrarecido impregnaban el amplio espacio, el cual dividían distintas estanterías repletas de armamento policial y militar, a la vez que dificultaban aún más el paso de la iluminación. En una de las zonas entrenaba una escuadra de agentes. Uno de ellos cayó al suelo, pero se levantó con presteza. Bueno, eso es un poco la diferencia de cómo es el mismo párrafo en novela y en guión. Son dos mundos, ¿no? Claro, un diálogo igual, ¿no? Un diálogo es, imagínate, habla, pues no sé, a ver, el nombre de alguien. ¿Tú cómo te llamas? Mía. Bueno, pues en una obra de teatro pondrías Mía, dos puntos, y hola, estoy escuchando esta clase, ¿no? En un guión no habría dos puntos, estaría centrado, Mía arriba, y luego hola, estoy escuchando esta clase, ¿no? Y en una novela, pues directamente, raya, hola, dijo Mía, estoy escuchando esta clase, ¿no? Son tres maneras de escribir, ¿no? Teatro, guión y novela, ¿no? Y cada una, claro, tiene... A mí lo que me encanta del arte es que la gente piensa que es libertad y hasta cierto punto lo es que contar lo que hay dentro de tu corazón, pero el arte son normas y eso es lo que a mucha gente se le escapa, que si faltas de ortografía, que si no sé qué, que si no... Y cada digamos, disciplina artística, por algo lo dice la palabra disciplina, cada disciplina artística tiene unas normas que debería el artista respetar de cabo a rabo, ¿no? ¿Puede hablar un poco de su obra, de la que escribió algo? Al menos no spoilear todo. Sí. ¿De qué género es? O para que de repente les atraiga y quizás... Vale. Bueno, lo de que les atraiga, ¿qué edad tendréis más o menos? Sí, porque... 14, 15. Pues entonces es ideal para... sí, es un libro escrito, es literatura juvenil, fantasía juvenil, más o menos para un público, lo que ahora en el sector editorial llaman el young adult, ¿no? O sea, para un público de eso, de unos 15 años en adelante, 14, 15 años en adelante. Y bueno, es una mezcla de géneros. Tiene mucho de fantasía épica, pero también tiene de aquello que antiguamente se llamaba literatura pulp, ¿no? O sea, la literatura pulp era todo aquello que fue John Carter, Flash Gordon, que luego derivó en Star Wars, en Master del Universe, ¿no? Eso que es como fantasía épica, pero no es medieval, permite pistolas, naves, una serie de cosas, ¿no? Y luego está combinado con géneros que están ahora un poco de moda, ¿no? Como el romantasy o el enemies to lovers, ¿no? Como lo llaman, y supongo que a muchas os sonará. Y bueno, y luego a la vez tiene un toque de filosofía profunda, es una manera de acercar al filósofo Friedrich Nietzsche a la juventud, porque eso pasa muchas veces en la enseñanza, ¿no? Se comenta, ¿no? Que muchas veces los profesores, a veces no lo digo por vosotros, lo digo por los de mi tierra, que no conectan con la juventud, que la juventud se aburre y dicen, uy, qué aburrida la historia, qué aburrido. Entonces, así entre
entre espadazo y espadazo y pues eso, y seducción amorosa y seducción amorosa, pues cuela por ahí la filosofía de Nietzsche y no solo de Nietzsche, hay también algo de la filosofía oriental, budista, y un poco además cómo ambas se diferencian pero pueden incluso encontrarse en algunos puntos, y todo eso aparentemente profundo o que podría ser aburrido para la gente joven está contado de una manera muy amena. Luego es un libro con ilustraciones, o sea que es eso. Porque a mí siempre me han gustado mucho los libros así. Cuando yo era niño y adolescente, los libros como Los 5 o Elige tu propia aventura, no sé si aquí se vendían ese tipo de libros y que iban acompañados de ilustraciones, que no era solo texto, ¿no? Y bueno, poco más, no sé si... Pero no es terror. No, de terror sí que no tiene prácticamente nada. No, digo prácticamente porque, bueno, algún monstruo hay por ahí, pero no, de terror no. Es más eso, fantasía, aventuras y algo de amor. ¿Conoce usted a nuestro autor Roa Bastos? ¿Ha Sí. leído algo sobre él? He leído solo fragmentos, sinceramente no he llegado a... pero ¿Se sí. lo conoce realmente en España? ¿Suena Sí, su nombre? sí. Sí, creo que no ganó el premio Cervantes, entonces claro, allí es conocido. Sí. Es un autor... así cuando se habla de autores latinos siempre se pone al mismo nivel que un Borges o que un Mario Vargas Llosa, o que, o sea, digamos, a lo mejor pues de los 5 o 7, digamos, autores latinos más importantes, ¿no? Solo que lamentablemente no lo he leído porque tampoco tengo tiempo de leer todo lo que me gustaría, pero sí. Le vamos a invitar que mire el cuadro que dibujó una mano de Augusto Roa Bastos. Ya está en un costadito. Luego me acerco a mirarlo, se ve bien bonito, sí. También. ¿Tiene algún autor favorito o algún autor de algún libro que lea? Que le guste mucho. Sí, lo que pasa es que bueno, soy de otra generación, supongo que vosotros tendréis otro, pero sí, mi autor favorito es Michael Crichton, el de Parque Jurásico, sí. Me encanta, me fascinan sus libros, porque además hace un poco eso, combinar el entretenimiento con profundidad. Luego las películas no lo son, por eso siempre es preferible leer que ver las películas, solo son entretenimiento, pero sus novelas tienen un trasfondo de crítica política, científica, etcétera, bastante complejo, pero con aventuras alrededor, digamos, ¿no? Sí, es mi autor favorito. Luego, por ejemplo, me gusta mucho, claro, Julio Verne, Emilio Salgari, Arthur Conan Doyle, ¿no? Ese tipo de autores, pues, y bueno, de autores modernos ahora mismo, bueno, que estén en activo, que estén vivos, Pérez Reverte, por ejemplo. ¿Hubo algún libro en su juventud, infancia que me impactó mucho, que pudo decir hubo un antes y un después de este libro? ¿O algo que le ha quedado así? ¿Algún libro que leyó y le dijo, wow? Una historia, quizá una novela, no sé. Es que hay muchos, pero cada uno de una manera distinta, ¿no? Si hablamos así a nivel pues eso, de favorito, de que me llame la atención artísticamente, de incluso querer hacer eso, querer crear esa fantasía, por supuesto lo que comentaba de Michael Crichton, ¿no? Sobre todo por Parque Jurásico, ¿no? Pero luego podemos hablar de muchos otros libros, ¿no? Si me retrotraigo más atrás, a una infancia más temprana, pues por ejemplo El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, es un libro que abre la mente a la fantasía, a la magia, ¿no? al gusto por la cultura, por la lectura. El Principito fue un libro que me marcó de alguna manera, ¿no? No sé, que hay tantos libros que
que me hayan de alguna manera... me gustaban muchísimo los de Sherlock Holmes, por ejemplo, me llamaban mucho la atención, ¿no? La mecánica de cómo resolvía los casos, en fin. ¿Usted es de profesión escritor? ¿Tiene alguna otra profesión o con eso se mantiene? No, mantenerse no. Bueno, hoy en día mantenerse está muy mal en todo, ¿no? Hay que estar un poco sobreviviendo, viendo dónde agarrarse. Pero no, yo lo que he estudiado y demás, y mi, entre comillas, profesión tal, es el audiovisual, ¿no? Entonces, lo que pasa es que pues, como es muy amplia, pues lo bueno es que ahí pues, se puede uno agarrar alguna cosa, es decir, que le llamen desde, ¿no? Desde hacer un montaje de vídeo hasta retocar unas fotos, hasta casi cualquier cosa, ¿no? Está abierto. Entonces, eso es un poco más lo que, ¿no? Lo que sería más profesión, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que la literatura me la tome como un hobby, porque como digo, me la tomo de una manera muy técnica, muy eso, pero claro, ahora mismo a nivel económico la literatura está difícil, más solo con una obra, digamos, ¿no? En general a los autores les hace caso cuando ya tienen 10 libros o por ahí, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué lo pasa a ti? ¿Que estás ahí un poco sola? Si quieres, bueno, tienes que preguntar, no tener vergüenza, cualquier cosa. Preguntar, la curiosidad también, aunque dicen que mató al gato, en realidad le dio conocimiento al gato. Dice que mató al gato para que la gente no pregunte. Bueno, una cosa así haciendo memoria, esto es un poco... que me motivó en su día bastante a escribir. Me acuerdo cuando tenía vuestra edad, que claro, bueno, yo siempre he sido un poco... Parece que no, pero sí he sido un poco travieso, ¿no? Entonces, pues había un concurso, bueno, de los muchos que participé, había un concurso de relatos en el instituto y bueno, cada uno escribía lo que quería, ¿no? Y me acuerdo que yo escribí un relato que mezclaba ficción con realidad de un alumno del propio instituto en el que yo estaba, muy parecido a mí o a cualquiera de mis compañeros, y que se enamoraba de la profesora, y tal y como describía la profesora, era exactamente la profesora que teníamos de inglés. Entonces eso corrió como la pólvora, me acuerdo, en el instituto, y bueno, me acuerdo ahora de repente, fue en vuestra edad, y fue una gracia que yo, claro, motivaba, porque todo el mundo, ay, no sé qué haces, que han escrito esto, que no sé qué tal. Y claro, además lo dejaba con final abierto, entonces pues claro, la gente quería segunda parte, que yo no sé qué. Por supuesto nunca escribí la segunda parte, pero motivó a escribir otras cosas. Sí, está a la venta, tanto en Amazon como los ejemplares físicos que tengo, pues sí, por supuesto, a quien esté interesado, pues lo vendo, lo firmo, etc. Y pues para el que no haya o lo que sea, pues en Amazon también está. Lo que pasa es que sí que Amazon, por lo que he visto, aquí para mandar a Paraguay está complicado por los gastos de envío. Aún así siempre está la versión libro electrónico, que sí que en cualquier país se puede descargar sin gastos de envío y es económica para el que tenga ebook, etc. Estos libros que usted trajo están a la venta ahora. Lo que usted trajo ahora está a la venta. Sí. Y podría decirle el podcast y... Bueno, pues... a ver, inicialmente lo puse más, pero entendiendo eso, yo quizás veo... a ver, ¿cómo lo digo? No, lo he rebajado. A ver,
Yo mismo lo puse un poco más y he visto aquí que, claro, que aparte de lo que me cuesta traerlos por los gastos de envío de Amazon, que es lo que comentaba, y he visto que en cualquier librería, pues, ¿no? 120, 130 para arriba, tal, y inicialmente lo tenía a 120. Pero luego realmente veo que para lo que es el nivel de vida aquí, para que la mayoría de los libros están muy caros y quizás respecto a lo que son los sueldos y quizás eso hace que se aleje un poco la cultura de... Entonces incluso aunque un autor salga perdiendo respecto a... pero es preferible a que lo aleje de la obra, ¿no? al espectador. Entonces ahora mismo el otro día en la libroferia tiramos ahí una oferta y le fue bastante bien y está a 95.000. El de tapa blanca, claro, obviamente. Tapa dura es un formato más... ¿Estuvieron por la libroferia entonces? Sí. La verdad es que lo pasé estupendo. Fue una experiencia que no esperaba algo tan divertido, tan chulo, sinceramente. O sea, no por nada. Sabía que iba a estar bien, pero no me lo esperaba así, ¿no? Porque era más eso como un encuentro grande con sus casetas, sus pabellones, de todas las editoriales. Está estupendo, está presentaciones, actuaciones musicales, había hasta una especie de equivalente a la Comic Con, bastante bien organizado, así que yo anduve por ahí disfrazado de Son Goku, aproveché así que acabé presentando mi libro disfrazado de Son Goku. ¿Hace cuánto está en Paraguay? Pues llegué en diciembre. Llevo relativamente poco porque con todo lo que se tarda además en conseguir los papeles y demás, pues llevo de diciembre, pero de poder empezar a moverme, de poder buscar algo, etcétera, llevo menos de un mes que tengo, ¿no? Que tengo ya todos los documentos, todo. Pero bueno, sí, muy contento, me encanta esto. Bueno, sí, mi primer contacto directo con Paraguay fue en 2017. Lo que pasa es que, bueno, eso es de otro tema, pero lo comento si queréis. Eso es de audiovisual. Aproveché para rodar un cortometraje, que es un corto que le fue bastante bien en festivales de cine. De los que he hecho es quizás el que mejor le ha ido y se grabó aquí en Paraguay. Y sí, la verdad es que salí ya entonces muy contento de esto y ahora ya he venido a quedarme. Entonces, si ya no hay preguntas para nuestros invitados, podemos despedirlo con un fuerte aplauso. Entrega de un reconocimiento, dice certificado de reconocimiento a Pedro Jaén Rodríguez por su disertación en el Café Literario, la firma de la directora y de la coordinadora general del proyecto Encarnación. Lo mismo a la señora